Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Hoy nuestro invitado es Antonio José Rengifo Lozano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en la Universidad de Londres, y a quien conozco hace por lo menos 15 años, desde la primera vez que lo oí hablar de un tema que me apasiona, el Tesoro Quimbaya, y la necesidad de interponer una acción popular para que el gobierno de Colombia lo reclamara a España. Bienvenido, profesor Rengifo. Gracias, Nelson Freddy. Un cordial saludo para usted y su numerosa audiencia y muy agradecido por la amable invitación para que dialoguemos sobre este problema interesante. Volvemos a hablar de esta colección de Así es. 122 piezas de oro de la cultura quimbaya que datan del siglo III después de Cristo y fueron encontradas por huaqueros en el Quindío en 1890. Pero esta semana retoman importancia porque conocimos una carta de los ministros de Cultura y Relaciones Exteriores de Colombia dirigida a sus colegas de España pidiéndoles que por favor devuelvan el tesoro quimbaya en un acto que ellos, abro comillas, llaman reivindicación de la soberanía cultural. Profesor, ¿qué importancia tiene esta petición? Pues una alta importancia, pudiéramos decir, porque se trata de salir de un esquema o de unas dinámicas relacionales muy basadas en las peticiones informales, en los buenos oficios, ¿no? Es decir, pedir amablemente eh, que España restituya la colección para poner el problema en un contexto de Estado a Estado. Eso no quiere decir que las relaciones no sean cordiales o que vayan a perder esa cordialidad tan importante, sobre todo para nosotros, para Colombia, con un país como España. Pero ya hay un cambio, una evolución en la contextualización del problema, ¿no? Estamos ante una situación en que un Estado pide formalmente a otro Estado en una relación, por eso tiene sentido también la mención al concepto de soberanía cultural en la carta de los dos ministros colombianos, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Cultura, en el sentido pues de que se está planteando un problema real en el contexto cultural que, como los mismos ministros dicen, debe trabajarse dentro de la cordialidad que debe regir las relaciones entre Colombia y España. Sí, esto tiene un proceso largo para que vayamos explicando el contexto. En 2017 la Corte Constitucional le ordenó al gobierno hacer todo lo posible para que ese tesoro regrese a Colombia. Y eso es fruto de un proceso judicial que, como le digo, desde que yo lo conozco a usted, hace por lo menos 15 años, recuerdo que usted estaba en el juzgado 23 administrativo de Bogotá. La primera vez que Sí. interpuso este reclamo, junto con el abogado, después se sumó el Felipe abogado Rincón. Felipe Rincón. Entonces la Corte termina dándoles la razón y pidiendo al gobierno que haga lo posible por devolverlo. ¿Qué significa para usted después de tanto tiempo que como que parece que sí ha tenido sentido toda esta travesía jurídica? Pues mire, muy interesante pregunta. A mí me parecen dos cosas fundamentalmente. La primera es que nosotros lanzamos esta propuesta judicial, por decirlo así, de decirle a la justicia colombiana, eh, aquí hubo unas irregularidades, por favor ustedes decidan. Eso fue un proceso bastante largo, un proceso complejo, con todas las resistencias, las reivindicaciones de nuestra parte y de parte de otras personas, debo dejarlo claro también, de los medios que vieron con simpatía, incluyéndolo obviamente a usted también, Nelson Freddy, que vieron con simpatía esta acción, pues es una acción pacífica dentro de los marcos que permite la ley y la constitución de Colombia a los ciudadanos para actuar en este sentido, ¿no? De presentar una acción diciendo, mire, aquí hubo unas violaciones graves, hubo unas resistencias también jurídicas en el sentido de que por el paso del tiempo se argumentó contra la demanda que ya eso no tenía mayor sentido, que ya eso había prescrito
la Corte dijo esas son reivindicaciones que se mantienen en el tiempo en la medida en que las violaciones a la ley continúan en tiempo presente. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, sin ánimo de extenderme mucho, uno lanza la cuestión sin saber en qué puede resultar, y ahí estamos en ese punto, ¿no? No sabemos qué puede resultar. Pues desde luego el objetivo, la finalidad es que España considere jurídicamente la cuestión. Ese es otro punto importante, me devuelvo un poquito para decir que España debe considerar la cuestión jurídicamente, no solamente desde los términos de la diplomacia, y entonces uno lanza esas propuestas, como le llamo yo, para, sin darse cuenta de lo que va a resultar. Y lo que ha acaecido en todo este tiempo es que ha habido unos movimientos culturales supremamente importantes, serios, de países que reivindican, y países importantes, culturalmente hablando, geopolíticamente hablando, que hacen reivindicaciones en términos muy similares a las que hemos hecho nosotros, lo hicimos desde hace, en el pasado, pues más de 15 años ya, yo creo, sí, o por ahí. De manera que esos dos puntos centrales para responder a su pregunta. ¿No? Sí, usted subraya la palabra violaciones a la ley. ¿Qué ocurrió para que nuestros seguidores entiendan en el gobierno de Carlos Holguín Mallarino? Estamos hablando de 1888 a 1892, cuando él decide regalarle a la reina de España este tesoro. ¿Qué violaciones se configuraron? Mire, en términos muy concretos, la colección fue enviada a Madrid en 1891-92, me perdonarán, no recuerdo exactamente la fecha en este momento. Lo cierto es que la colección fue enviada, y esa fue la justificación que se dio aquí en Colombia, para las conmemoraciones en Madrid en 1892 del cuarto centenario de la llegada de Colón a América, o como se conocieron, del descubrimiento de América. ¿No? Hay toda una discusión, pero pasemos por alto, simplemente digamos la llegada de Colón o el descubrimiento de América. Entonces, la colección llega a Madrid, y una vez estando en Madrid, el presidente Carlos Holguín Mallarino decide motu propio, unilateralmente y sin consultar con nadie, enviar una comunicación a la reina regente de España diciendo que le obsequiaba la colección, y le ordenaba al embajador de Colombia en Madrid hacer la entrega de la colección, como en efecto se hizo. Las violaciones que se alegaron en esa situación fueron fundamentalmente dos muy claras. En primer lugar, el presidente Holguín Mallarino no tenía autorización para obsequiar la colección, ni ningún bien nacional. No se podía hablar en la época, o no se hablaba en la época, de un patrimonio cultural, a pesar de que se reconocía el valor arqueológico de la colección. Son cosas diferentes. No existía el concepto de patrimonio cultural, pero sí existía la noción de la valía de esa colección, que es reconocida incluso hoy desde la perspectiva artística, arqueológica y cultural para la nación colombiana. Así hubiera consultado al Congreso Nacional en ese momento, ¿no se podía regalar ese tesoro? No se podía obsequiar. Era parte del patrimonio nacional. Es decir, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, claro. Y la Constitución de la época decía en dos preceptos jurídicos, en dos normas, en dos artículos, que se preservan aún en la Constitución de hoy, casi en los mismos términos de redacción. Es decir, el presidente, para enajenar bienes nacionales, debe pedir autorización al Congreso. Hay bienes nacionales, se entendía para la época, carrileras de tren, aeropuertos, se entendía en términos de minería también, ¿no? Es decir, un yacimiento de gas, de petróleo, de minas, de esmeraldas, etcétera. Es en ese sentido. No se pensaba en términos de colecciones arqueológicas. Entonces, ahí está la primera violación.
a normas de orden constitucional. Fíjense que son normas de orden superior, no son solamente normas de un decreto por ahí aparecido, bueno, sin menospreciar, pero sí hay una categoría de leyes, desde luego, pero aquí estamos hablando de violaciones a preceptos constitucionales. El segundo precepto decía que para hacer esa donación a una potencia extranjera, el Ejecutivo, el presidente, debió pedir al Congreso autorizara la celebración de un tratado, se entiende, tratado internacional, porque se trataba de otro país, de una potencia extranjera. De manera que ahí hubo dos violaciones a preceptos constitucionales, como indico, que fueron reconocidas esas violaciones, esas transgresiones, por la Corte Constitucional en la instancia ya final de tutela sobre sentencia que dictó la Corte Constitucional con una ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos. Pero dentro de la investigación que usted hizo, el presidente Holguín, ¿por qué regaló el tesoro? Hay varias, porque unos dicen que quería quedar bien con España porque España había ayudado en un litigio con Venezuela, otros que tenía una historia de amor con la reina. Bueno, ¿eso en qué contexto ocurrió? Mire, es simpática la pregunta porque presta a mucha historiografía, ¿no? Y a mucha anécdota. Nosotros optamos por una alternativa que, en mi sentir, produjo buenos resultados. Bueno, están ahí los resultados y fueron buenos resultados. Esa estrategia, digamos que utilizamos los abogados con alguna experiencia, con alguna ya, pues sí, experiencia en estos asuntos, consistió en lo siguiente, en decir, mire, no nos adentremos en las motivaciones. Cualesquiera hayan sido esas motivaciones, nos interesan los hechos jurídicos escuetos, los hechos concretos. ¿Hubo violación? ¿Sí o no? ¿Por qué regaló la colección? Vaya usted a saber, pasado tanto tiempo, cuáles fueron las motivaciones del presidente encargado, Carlos Holguín. Difícil precisarlo. Hay, como usted lo indica, varias hipótesis. Una de ellas es un supuesto romance que hubo en toda esta historia. No entramos en ese campo. Yo alguna vez dije que si fue por amor que se obsequió la colección Quimbaya, pues eso le da mucho realce, pero no le quita la ilegalidad, eso sí, ¿no? Entonces, como una situación anecdótica, sí, se puede decir eso. En cuanto a las motivaciones, los hechos escuetos están ahí. ¿Cómo actuó Holguín Mallarino? ¿Qué decidió? ¿Qué firmó? ¿Cómo pronunció un discurso ante el Congreso diciendo de una manera bastante personal y voluntarista, he decidido regalar la colección Quimbaya a la reina regente de España, de una civilización extinta, lo reconoce él mismo, ¿no? Una civilización extinta. Sí. Cosa que no deja de tener una gran paradoja en toda esta historia. Y desde entonces se ha sabido en todos los gobiernos que ese tesoro está allá y que debería estar aquí. Recientemente, me acuerdo que usted me contó una vez que, por ejemplo, el gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de Ernesto Samper, incluso el gobierno de Santos, cuando la canciller era María Ángela Holguín, bisnieta del presidente que regaló el tesoro, insinuaron a España que qué se podía hacer al respecto y España les dijo que no, ¿cierto? Sí, así es. Sí, la prueba está ahí. Vuelvo a la estrategia, si le podemos llamar así, la estrategia judicial nuestra, de mirar los hechos. Los hechos es que ni siquiera hubo respuestas formales ni informales de ninguna índole. Yo recuerdo que hay un poeta quindiano, no recuerdo si es de Armenia, pero un poeta quindiano que le mandaba cartas a Leticia, a la princesa Leticia en ese momento, en unos términos bastante literarios, por decirlo de alguna forma, elegantes,
un poco rescatando términos antiguos, viejos del español clásico, digámoslo así. Y recuerdo que eso nunca lo respondieron, era la princesa y creo que al príncipe en este momento, hoy el rey, eh, tampoco respondió. Entonces Sí. yo dije que publicaran eso en un libro y que me parecía interesante, sugerí, no sé si lo habrán hecho, que se llamara Cartas a Leticia, ¿no? Sobre la colección Quimbaya, pero no sé si habrán publicado el Pero libro. yo recuerdo una carta del 30 de marzo de 2022 donde España dijo, la primera vez que se pronunciaba sobre el tema, que no podía devolver esa colección porque ya hacía parte del interés cultural de ellos y que no podía hacer una enajenación ya de esos bienes que están en el Museo de América, justo en la Avenida de los Reyes Católicos de Madrid. ¿Del interés cultural o del patrimonio cultural de España? Sí, Porque es así. sí, sí, Bueno, ahí hay varios puntos a mencionar. Eso es real. Efectivamente, el, la colección Quimbaya forma parte, o formaba, voy a hacer la precisión, formaba parte del patrimonio cultural español. Claro, la recibieron como regalo, un regalo envenenado, tituló el diario El País en algún artículo, el regalo envenenado de la colección Quimbaya, que ellos recibieron de muy buen grado, ¿no? Y lo incluyeron en el patrimonio. Pero hay unas situaciones jurídicas que se derivan de esa declaratoria judicial, por eso es tan importante esa sentencia. La sentencia 649 de 2017 de la Corte Constitucional, que al momento de declarar esa transferencia ilegal, esa decisión en Colombia tiene implicaciones jurídicas en sentido de que España, a partir de esa declaratoria, de esa sentencia de la Corte Constitucional, y en este momento, tiene ilegalmente la colección Quimbaya en su patrimonio cultural. La tiene porque allá está, obviamente, está en el Museo de América exhibida. Permítame un paréntesis, tuve la ocasión de verla, es una verdadera maravilla. Lo que estamos discutiendo no son unos, perdón por la comparación, figurines o qué sé yo, son unas piezas de un valor artístico, cultural, de una gran belleza, que expresan nacionalidad cultural colombiana, soberanía cultural colombiana, y que al mismo tiempo son muy valiosas. Nos dan a entender que estamos en una discusión por algo, que no estamos discutiendo por problemas baladíes, digámoslo así. La colección Quimbaya está considerada como uno de los más grandes tesoros culturales que hay en el mundo y que están siendo disputados a quienes lo tienen en este momento. Es decir, varios estados, distintos patrimonios culturales, como el busto de Nefertiti, por ejemplo. Hay que exacto. incluir también de Colombia, perdón, y ya termino sobre este punto, es también las estatuas de San Agustín. Hay un grupo de personas dando esa batalla y merecen no solamente ser mencionados, sino también apoyados, reconocidos, porque son luchas muy valiosas sobre patrimonio cultural, identidad colombiana que puede servir a unirnos como colombianos, ¿no? Ese es un mensaje subliminal, por decirlo así, bien interesante, en un país tan polarizado, tan dividido. Todas estas luchas deberían darnos coherencia, identidad, unidad como nación para actuar todos, digamos, o la gran mayoría de colombianos en defensa de este patrimonio cultural que es nuestro, que es colombiano. Hablando de créditos en este tema, yo recuerdo que en 2022 se retomó fuertemente este tema por la Academia de Historia del Quindío. Fue por eso que el gobierno español hizo ese pronunciamiento, pero finalmente en el gobierno de Iván Duque no pasó nada, no formalizaron nada tampoco. Sí, desafortunadamente se cree a veces, lo dijimos mucho, Nelson, pues lo dialogamos usted y yo alguna vez seguramente o varias veces. eh, hemos dicho mucho que hemos insistido en que la diplomacia que actúa como actuaron los ministros de Cultura y de Relaciones Exteriores la semana
en esta semana, son cosas normales en la diplomacia, no hay que tener temores, no hay que tener miedos, porque es legal, hay unas decisiones legales de por medio y además se está haciendo en unos términos muy pacíficos, es decir, no tiene por qué ser de otra forma ni debe ser entendido de otra forma, ¿no? Sino como una petición justa en el campo de lo cultural, no mezclarle problemas ni comerciales, ni de estrategias militares, ni de otra índole, sino limitarlo al mundo de la cultura. Y esto lo están haciendo, un punto que no hemos entrado a dialogar, lo están haciendo una gran mayoría de países en todo el mundo. O sea que, para ir redondeando, la primera opción será la posibilidad diplomática, que es la que proponen los ministros colombianos a los ministros españoles. Si eso no prospera, Colombia tiene la posibilidad, según le entendí también a usted alguna vez, de acudir a la UNESCO, porque hay un comité intergubernamental que maneja esos temas y hay una figura muy interesante ahí que se han devuelto piezas históricas trascendentales. Recuerdo ahorita Alemania le devolvió a Zimbabue el pájaro de Zimbabue a partir gracias a la mediación de la UNESCO y de una figura que se llama préstamo indefinido. A través de esa figura le devolvieron a Zimbabue su símbolo nacional, que es esa escultura tallada en piedra. Algo así podría hacerse también en este caso, si lo diplomático no prospera. Claro que sí. Es muy importante que esa actuación diplomática en lo jurídico, que repito, esa entendiste cualquier crítica y cualquier análisis que se haga desde el sistema jurídico internacional, desde cualquier sistema jurídico de cualquier país, en la medida en que se trató de unas violaciones, unos hechos escuetos, claros de violaciones eh, confirmadas, y que entonces generan un respaldo a las peticiones diplomáticas y abren espacios para que se pueda actuar jurídicamente desde los mismos estados, desde los mismos gobiernos, ministerios de cultura, relaciones, o incluso desde asociaciones de ciudadanos, ¿no? Desde asociaciones culturales, academias y universidades también. ¿El gobierno colombiano tiene un plazo para concretar esto o la Corte qué dijo en ese sentido? ¿Cuánto vamos a seguir esperando? Mire, es un punto bien importante y yo no sé por qué se me omití mencionarlo como respuesta a una de sus preguntas hace unos minutos. Y es lo siguiente, en esto los tiempos son claves. Y aquí los tiempos son muy lentos. Es decir, eso no es imputable. Claro que es imputable la inacción de ciertos gobiernos, ¿no? Eso sí es claramente definible. Pero los tiempos en esto son muy Pero lentos. inacción de cuáles gobiernos, seamos concretos, usted conoce bien el tema. Ya lo dijo usted, el gobierno Duque, por ejemplo, que pasó en blanco sobre todo este problema. Eso es claro. Y también el hecho está ahí, ¿no? Es decir, no se hizo mayor cosa, se dejó el campo a la inacción en esta reivindicación importante, marcada por la Corte Constitucional. Entonces, esos tiempos son lentos y hay otro aspecto importante para indicar aquí, es que el derecho internacional tiene muchos vacíos en todo esto. Entonces, a veces hay que ser recursivo sobre lo que hay, sobre las normas, sobre los tratados, no en sentido de picar pleitos, como se dice coloquialmente, sino de entender cuáles son esas evoluciones, porque estamos ante una situación en que no hay un legislador mundial que diga yo voy a sacar un decreto diciendo cómo restituir bienes culturales, etcétera, etcétera. Hay unos tratados, hay unas opciones para los gobiernos, para los ciudadanos, y van a venir más. Entonces es por eso que estos tiempos se hacen complejos, difíciles, pasa el tiempo. Claro que hay que actuar y el gobierno del presidente Petro ha actuado en buena hora haciendo la petición formal. Eso es supremamente importante, ya
lo reitero, y es por eso que hay que actuar eh, respaldándonos en unas actividades, en unas decisiones judiciales y al mismo tiempo abriendo espacios para que todos participemos con criterios de unidad, no de país dividido, ni de criterios partidistas, sino más bien pensando en la importancia y la justeza de una causa cultural que pertenece o debería ser asumida por todos los colombianos, desde la costa Caribe hasta Nariño y el Amazonas, desde el Chocó hasta el Arauca y Baupés, ¿no? ¿Qué han hecho países, por ejemplo, Egipto, que usted hizo referencia? Por ejemplo, Egipto logró hace como 10 años que Estados Unidos le devolviera 19, una colección de objetos de la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Sí. ¿Qué han hecho ellos que se pueda aprender para presionar la devolución del tesoro Quimbaya? Mucho, mucho de lo que está sucediendo y también son partes de una respuesta que se van omitiendo a sus preguntas por responder otros aspectos. Pero mire, hay un movimiento, ese movimiento cultural que acabo de indicar hace unos minutos, se expresa en todo esto, ¿no? Es decir, países devolviendo bienes culturales. Francia le va a devolver a, a varios países africanos 80.000, óigase bien, 80.000 bienes culturales. Este año, este año llegaron a Colombia, comenzando año, 60 bienes precolombinos, por ejemplo, que estaban en una colección en Suiza y los devolvieron a Colombia. Todo eso, como le indico, es parte de unas dinámicas mundiales y de la acción del gobierno, ¿no? Es decir, no se trata aquí de desconocer la actividad, la iniciativa del gobierno para lograr la devolución de esos bienes culturales o que estaban incluso acumulados o mal acumulados en las estanterías y en los cuartos de San Alejo, en las embajadas de Colombia en el exterior. De manera que es en ese sentido que hay que decir que hay que ir al compás de lo que permite la escena internacional, de lo que se está dando en otros casos, eh, eh, y de países que nos siguen a nosotros, paradójicamente, o no paradójicamente, simplemente esta iniciativa de pedir la restitución de la colección Quimbaya ha sido tomada por otros países, ¿no? En el Reino Unido, un grupo de abogados está pidiendo la restitución de los mármoles del Partenón al Museo Británico en Londres, ¿no? De manera que ahí tenemos un ejemplo de la forma de una especie de retroalimentación en todos estos procesos que hacen que nosotros tengamos la opción de tomar iniciativas, tomando como referentes lo que sucede en otras partes, pero a nosotros también nos toman como referentes, ¿no? Porque estamos, porque se hizo un trabajo que dio un resultado y que, insisto mucho en ello, tiene una plena fundamentación jurídica, ¿no? Sí, y los fallos y los pronunciamientos en ese sentido que redice hablan pues que el ideal es que en un acto de equidad, de moralidad, de reivindicación histórica, pues que España devuelva esta colección por voluntad propia, teniendo en cuenta que es un tenedor ilegal. ¿Usted sí cree que eso Claro, pueda ocurrir? mire, es muy difícil en esto. Uno puede plantear hipótesis, imaginarse cosas, pero es muy difícil en esto como hacer unos pronósticos de perspectiva, pues diciendo esto es lo que va a pasar. Pueden pasar muchas cosas, incluyendo que España se niega a devolver. Entonces habría otras opciones, como lo hemos mencionado. Habría que contemplar otras opciones. Pero lo que sucede aquí es que eh, una propuesta del Ministerio de Cultura actual en España resultó siendo politizada y era una respuesta bastante tímida y que corresponde con esas evoluciones a las que hemos hecho mención
de otros países reclamando, de organizaciones internacionales, de disputas por el patrimonio cultural. Y entonces politizaron eso y lo volvieron un problema de izquierda y derecha. Es decir, hay que reconocer que vivimos unos tiempos difíciles marcados por esa dicotomía, pero hay asuntos que deberían ser manejados. Fíjese que insisto en el punto, y no niego lo político, pero insisto en el punto de que habría que tramitar todas estas controversias desde el mundo de la cultura. Entonces, en la medida en que se den esas polarizaciones, unas reacciones bastante fuertes contra el ministro de Cultura actual del gobierno pues, de Pedro Sánchez, eh, eh, contra una propuesta de revisar los enfoques de los museos españoles, se volvió, repito, una reacción bastante fuerte, diciendo que no aceptarían que devolvieran nada, que eso era un discurso izquierdista, que etcétera, todas esas argumentaciones bastante frágiles en ese sentido, de manera que lo ideal, pero no es lo que está sucediendo, lo ideal es que estas disputas se resuelvan desde el terreno de la cultura, desde el ámbito de la cultura, atendiendo a ciertos estándares, a la justeza de las reivindicaciones, a la legalidad de esas reivindicaciones, pero tristemente no es lo que sucede y eso hay que reconocerlo también, ¿no? Y hay que aceptarlo. Hay otra discusión histórica con España. Es un caso en el que usted también es experto, que es el galeón San José. Será hilando aquí que esto ocurre justo cuando estamos viendo cómo rescatar el galeón San José y España está pendiente de que le reconozcan algún tipo de papel en ese proceso de rescate porque el galeón San José tenía bandera española. ¿Será, conociendo usted los dos casos también, no terminarán cruzándose los intereses culturales con los intereses diplomáticos, políticos? Difícil decirlo, muy probablemente así es. Y el caso del Galeón San José está marcando también la importancia que se le da al patrimonio cultural en el mundo. Hay unas tensiones, unas disputas y sobre todo al patrimonio cultural sumergido cuando se trata de galeones pues de mucho valor arqueológico, histórico y cultural. Y entonces, incluso se habla de una geopolítica de la cultura, ¿no? Ahora se habla mucho de geopolítica y se incluye geopolítica del ciberespacio, del COVID-19, y hay una geopolítica, pero es muy real y actuante del patrimonio cultural. ¿Cómo se van a dar esos juegos? Pues hay algunas intuiciones, unas perspectivas. Eh, eh, Precisamente una alternativa a lo diplomático es lo jurídico, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puede un país como Colombia jugar en ese campo de lo jurídico para lograr unos fines concretos en el campo de la diplomacia sin negar tampoco la diplomacia? Fíjense que no se trata de negar las opciones que tiene un Estado en materia diplomática, entre otras cosas porque los gobiernos tienen una autonomía en esa materia, ¿no? Y sabemos que el presidente para Colombia, en la Constitución, según la Constitución, el presidente es quien dirige las relaciones internacionales y eso, pues obviamente los gobiernos lo ejercen, hay que respetarlo, pero también hay esas opciones jurídicas, ¿no? Pero usted me trataría los dos casos, uniría los dos casos o mejor dejaría por aparte cada cosa. Por aparte el Tesoro Quimbaya, por aparte el Galeón San José. Yo creo que sin ser yo militar ni experto en asuntos militares, hay que combinar las dos estrategias, pero sabiendo en qué momento se le da prioridad a la una o a la otra, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Qué prioridad puede tener en un momento lo jurídico y qué prioridad puede tener en un momento o en otros momentos la diplomacia? Pero dése cuenta usted que es que no se trata aquí de un ensayo académico muy bien escrito, muy bien fundamentado, con las últimas teorías y los últimos tratadistas, autores y demás, sino que se trata de una decisión judicial muy bien fundamentada, ¿no? Es decir, Claro. sustentada
según los máximos estándares. Es decir, yo creo que es una de las decisiones, voy a decir algo que puede sonar exagerado, pero es una de las decisiones más importantes en mi sentir. Desde luego yo tengo, como decimos los abogados, interés de parte, pero lo podría sustentar objetivamente y es que se trata de una de las mejor sustentadas decisiones de la Corte Constitucional en toda su historia, ¿no? Debe haber varias, las hay, desde luego, pero esta debería figurar en un primer plano, digamos. Sí, y el objetivo máximo es rescatar la memoria cultural de los colombianos, ¿no? El tesoro Quimbaya, que quede claro, es de todos los colombianos. Y Claro que sí. dentro de las peticiones que usted hizo, yo recuerdo que decía que si rescatábamos el tesoro Quimbaya, si España lo devuelve, debería regresar y ser expuesto en el Museo del Oro de Armenia. ¿Por qué? Sí, sí, así lo he dicho, como un reconocimiento a esa cultura quimbaya, ¿no? A las luchas que ha dado durante mucho tiempo la comunidad quimbiana por su colección quimbaya. Digo su en el sentido de que culturalmente salió de ahí, de ese territorio, y es precisamente por eso, fíjese que que ese planteamiento tiene mucha validez. Fíjese que yo recuerdo la intervención de los representantes indígenas en la audiencia pública que se llevó a cabo en la Corte Constitucional, convocada por la misma Corte, en la que un representante indígena dijo algo que me quedó en la memoria, y es que la colección Quimbaya debe volver a Colombia para apaciguar los espíritus de nuestros ancestros. Dijo así, me parece una bella expresión, incluso literaria, ¿no? Debe volver la colección a Colombia para apaciguar los espíritus de nuestros ancestros. Y entonces es en ese sentido también que esa colección merece volver al Quindío. He sido partidario de eso desde el momento en que empezamos esta acción, pues, esta propuesta de pedir que se anulara la transferencia de la colección Quimbaya por Colombia, por un presidente colombiano a España. De manera que esto tiene mucho sentido. Hay un museo del oro en Armenia, la cultura quimbaya no solamente ocupó el Quindío, se extendió ampliamente en lo que son hoy los departamentos del eje cafetero, parte del Chocó y el norte del Valle. Pero me parece que el Quindío, incluso por razones turísticas también, ¿no? El turismo cultural eh, eh, tiene legitimidad para pedir que esa colección de volver a Colombia vuelva allá a la ciudad de Armenia, ¿no? Que es donde entiendo que quieren exponerlo. Está difícil, pero no es imposible. Bueno, acojo esa frase que dice usted, ¿no? Para apaciguar los espíritus de los ancestros. Eh, Antonio José Rengifo, experto en el Tesoro Quimbaya, el demandante, quien logró que la Corte Constitucional se pronunciara y reclamara que el gobierno haga algo frente a este tema. Esperemos que eso ocurra. Por ahora yo les recomiendo, estoy leyendo La Metamorfosis del Oro, El Tesoro de los Quimbayas, que es un libro que publicó hace 4 años el investigador Pablo Gamboa Inestrosa, que reconstruye toda esta historia. Me parece una lectura ideal para entender de verdad estos temas. Gracias, profesor Rengifo. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador. Muy pertinente la recomendación, Nelson Freddy, y muy agradecido con usted por la oportunidad de dar estas explicaciones aquí. Muchas gracias y saludo cordial a todos los oyentes.